El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Otra vez dijo Jesús: yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuras matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios,
Las palabras de Dios oye, y por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondió Jesús: Yo no tengo demonio. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: ¿El que guarda mi palabra no sufrirá muerte? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ricura de palabra, pueblo. Asombroso las palabras del Maestro, hablando a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él. Este tipo de pláticas las tenía con los judíos que habían creído en Él. Imagínate si tuviera esa plática con los que no habían creído en Él aún. Eso es para que mires, es lo mismo que hoy en día los que dicen que han creído a Dios son los que más contienden. ¿Por qué? Por el mismo pecado que habita en ellos. Entonces, eso ocasiona que el hombre no pueda entender lo que Dios habla por causa de la maldad. Vamos a estar hablando de esta misma palabra que te acabo de leer. Esto es con el propósito de mostrarte con versículos bíblicos que nosotros hemos sido libertados del pecado. El que viva en pecado ahora no es porque Jesús no haya pagado el precio por él, es simplemente porque le gusta vivir en pecado. Y desafortunadamente el pueblo de Dios, los cuales creen en Jesús, son los que les gusta habitar en el pecado y defienden el pecado, defienden habitar en el pecado, usando asimismo versículos bíblicos de la misma manera como ellos se defendían por la herencia que traían de Abraham en la sangre. Si bien no eran hijos de Abraham en la fe, con todo y eso se defendían prácticamente, bíblicamente hablando, se defendían con la misma Biblia. Entonces, pero el asunto es que en su religiosidad no podían mirar que su forma de vida era pecaminosa. Y eso les llevaba a contender. Y aunque lo mismo hoy en día sucede, los hombres pecan, el pueblo de Dios peca, los que se llaman cristianos pecan, de cualquier religión pecan y conocen la Biblia, pero el conocimiento, la religión les impide ver la maldad de sus propias acciones. Y a eso te he estado hablando antes y te voy a seguir hablando con el propósito de que pues salgas de la maldad. Porque si no, así como dice aquí, yo me voy y vosotros me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en sus pecados. Esto es uno de los versículos bien claves. Jesús no se va a llevar pueblo pecador con Él. Para eso vino antes, para libertarnos del pecado. Y por cuanto vino para dar libertad a los hombres del pecado, el que ahora habita en pecado, ya no es porque no haya sido hecho libre, habita en pecado porque le gusta. Eso te lo he repetido incansablemente y te lo voy a seguir repitiendo hasta que cada uno entienda que el que peca se está tragando el pecado porque le gusta. Sí, vamos a ir a través de versículos diferentes para mostrarte que en realidad el Señor ha hecho libre
a los hombres del pecado. Libres del pecado no se refiere como los cristianos han hablado, oh, el Señor Jesús me libertó de mis pecados, el Señor me hizo libre y todavía siguen pecando. Ayer te estaba hablando de cómo es que los pecados que tienes te esclavizan y cómo es que realmente Jesús te hizo libre porque Él pagó el precio. Pero con todo y eso, vámonos a través de los versículos bíblicos para que tú mismo veas con tus propios ojos. Te recomiendo, si no puedes estar siguiendo conmigo lo que estoy hablando, mínimo toma nota o después puedes mirarlas en el libro, la cara del libro Facebook, el libro con caras. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces Él les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuál era el problema por el cual ellos no iban a ir con el Señor o a donde Él iba a estar? Iban a venir después, por causa de la incredulidad. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que el hombre no puede vivir sin pecado, por causa de la incredulidad. Porque bien saben todos que Jesús nos hizo libres. Pero aunque saben que Jesús nos hizo libres y que Jesús vino a libertarnos del pecado, con todo y eso, habitan el pecado. ¿Por qué un hombre que sabe que Jesús lo libertó del pecado todavía habita en el pecado? Porque es incrédulo a lo que el Señor Jesús hizo. Y por cuanto es incrédulo, no puede manifestar ni vivir la libertad. Sí sabe, pero no cree lo que sabe. Y ese es el problema, porque los hombres se encargan de saber, no de creer. Yo te aconsejo que vayas creyendo para que obtengas el poder. Por eso está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando un justo cree, vive. Y sigue creyendo, vive y se mantiene, porque es justificado por el Maestro, pero por la fe que tiene en lo que el Maestro hizo, mantiene produciendo vida. Sí, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Una de las cosas por la cual el mundo aborrecía a Jesús, y no estoy hablando del mundo en sí completo, sino de bueno, en totalidad a todos, pero en aquellos días le estaba hablando al pueblo religioso, y una de las cosas que el Señor Jesús hacía, era siempre daba testimonio del pecado que estaban cometiendo. Entonces, por cuanto el Señor daba testimonio del pecado que ellos estaban cometiendo, por esa causa le aborrecían. Y hoy en día es muy típico eso, la gente no le gusta que den testimonio de que el pecado que están cometiendo y se enojan y luego salen, no me juzgues para que no seas juzgado, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Usando versículos para cubrir su propia maldad. Entonces, y esa es una de las cosas, el Evangelio verdadero siempre da testimonio de la maldad que aquella persona está cometiendo. ¿Sí? Entonces, para eso vino Jesús, para dejarle saber al hombre su pecado. Y cuando el hombre entienda que está caminando en pecado y se arrepienta, entonces el mismo Jesús con su sangre lo limpia de los pecados y lo liberta del pecado. Seguimos. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hacía el Maestro? ¿Por qué razón el Padre siempre estaba con el Hijo? Porque el Hijo siempre hacía lo que le agrada al Padre. Y hoy los malos quieren que Dios vaya con ellos. Ven conmigo, no me dejes. Si tú vas, yo voy. Si bien, no se apartan de su pecado. No agradan al Padre. El alma que se apartare, el hombre que se aparta del pecado, no agrada a mi alma, el Señor lo dijo. Entonces, el hombre que se aparta, al pecado, no agrada a mi alma. Sí, cuando se apartan y se van
por sus desvíos, el Señor no es agradado. El Señor estaba agradado con el Señor Jesús porque Él hacía siempre, yo hago siempre lo que le agrada. ¿Puedes dar tú ese testimonio? Tú que sigues a Dios, ¿puedes dar ese testimonio de que tú siempre haces lo que le agradas? ¿Lo que le agrada al Padre? ¿Y cuál es el problema hoy en día? El problema es que no pueden confesar que hacen lo que le agrada al Padre, pero el Señor Jesús lo hacía. Pero ¿por qué no? Porque las obras de los hombres hoy en día son malas. Son hombres que, entre comillas, están siguiendo a Dios religiosamente, pero al mismo tiempo que están siguiendo a Dios religiosamente, al mismo tiempo están pecando. Entonces no pueden decir abiertamente como el maestro, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque al querer mencionar esas palabras, tú vas a pasar por tu mente y vas a darte cuenta que tú has estado pecando contra Dios. Por eso es que su palabra favorita es somos pecadores. Y si sabes que eres pecador, aún sabiendo que eres pecador, no te arrepientes de tus pecados ni te conviertes de tus malos caminos, sino que todavía, aunque sabes que eres pecador, sigues pecando y todavía crees que eres hijo de Dios. Fíjate. Entonces les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué los hombres hoy en día no pueden ser libres? Bueno, aquí el Señor Jesús claramente lo dijo. Y dijo a los judíos que habían creído en Él, y ahí empieza la contienda, se agarraron, ahora sí que bien rico. Y el Señor Jesús, como te dije antes, la contienda, Él les estaba enseñando, les estaba dejando saber lo que Él era. Ellos se enojaban, no les gustaba, ellos estaban contendiendo, el Señor Jesús les estaba dando información. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué los hombres hoy en día no conocen la verdad? En una ocasión y en varias ocasiones te he dicho, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ah, Jesús, no te estoy preguntando quién, sino qué es la verdad para que la conozcas. ¿Sí? ¿Quién es? Oh, Jesús. Oh, sí, está bien. No, pero estoy preguntándote y conoceréis la verdad. Pero Jesús es la verdad. Jesús es la verdad, sí, pero la verdad en sí es la forma de vida real. Fíjate, hablando en santidad pura. Si vosotros permanecieres en mi palabra, ¿qué pasa? Si permaneces en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay requisitos. Por esta razón, los hombres hoy en día no pueden conocer la verdad. ¿Por qué? Porque no permanecen en las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque permanecen en las palabras del diablo. Permanecen en las palabras de siempre creyendo que son pecadores, creyendo que están esclavos del pecado, creyendo que no pueden dejar de pecar, creyendo que el diablo los anda persiguiendo, creen que las tribulaciones vienen del diablo para estarlos atribulando. Sí, creen las mentiras totales del diablo y viven conforme las mentiras del diablo. Entonces, estos mismos que creen las mentiras del diablo, las palabras del diablo, al mismo tiempo dicen que conocen la verdad, que están en la verdad, que tienen la doctrina verdadera, que tienen la sana doctrina y todo este tipo de cosas, si bien no permanecen en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios, te lo explico. Regresamos a Gálatas, al fruto del Espíritu. Permanecer en la palabra es siempre amar. Siempre amar. No mirando si te hacen bien, te hacen mal. No, simplemente amas. Esa es la verdad. La verdad es la manifestación de Cristo en tus acciones. La verdad es cómo Cristo es reflejado en tu forma de conducta. Cómo se ve Jesús en ti por la justicia, la integridad, la pureza de corazón, la pureza de mente, el amor, el fruto del Espíritu, el gozo de Dios en tu interior, la fidelidad, la paciencia, la amabilidad, la benevolencia, la benignidad. Todo eso que es parte del fruto del Espíritu de Dios, todo eso se ve manifestado en conducta.
Entonces, eso es lo que significa permanecer en mis palabras. Permanecer no es como ustedes piensan, oh, yo estoy leyendo la Biblia y leo la Biblia y la leo 3 veces al día, 4 veces siempre la estoy leyendo. Entonces, piensan que por estar leyendo la Escritura ya están permaneciendo en la palabra. No, leer la Escritura es una cosa y el Señor lo dijo. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas hallarán la vida eterna, pero no quieren venir a mí. Leer las Escrituras es una cosa. El propósito de las Escrituras es para que la ley te traiga a Cristo. No para que siempre te quedes en las Escrituras queriendo venir a Cristo. Es tiempo de que empiecen a venir a Cristo en realidad. Venir a Cristo es vida, no religión. Porque cuando vienes a Cristo ya no puedes pecar. Entonces la Escritura prácticamente ya no la necesitas, porque la Escritura en su mayoría está escrita para pecadores, siempre instruyendo a los pecadores a que se aparten del pecado, a que se aparten de la maldad, que vengan a Cristo, que vengan a Cristo. ¿Sí? Y ahí es donde vienen las herejías. No va a decir que ahora ya no necesitamos la Escritura. Cuando tú estás viviendo en el Espíritu, por el Espíritu de Dios, bajo la unción del Santo, no hay yugos, no hay cadenas, no hay deseos. Los deseos de pecar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y las pasiones de la carne, todas quitadas de ti. Ya no puedes desear lo malo. Por lo tanto, y Jesús mismo dijo, ahí también en Gálatas dijo que ahí se cumple la ley y los profetas. Porque contra tales cosas no hay ley, contra el fruto del Espíritu. La ley es para los transgresores, para los parricidas, matricidas, para los que hacen lo malo. La ley entra, no hagas lo malo. Pero para los santos, como Jesús dijo cuando dejó los 99 que no necesitan arrepentimiento y se fue a buscar el uno que sí necesitaba arrepentimiento, por eso no necesitan, porque ya se arrepintieron, ya no están bajo la unción del diablo, ya no están pecando, ya no están haciendo las cosas malas, ya ni tampoco las desean. Y te voy a seguir hablando de eso y te voy a mostrar con la Biblia para que veas cómo el pecado, el deseo, la pasión, esas cosas, el deseo de pecar es lo que todavía tienen por causa de su propia incredulidad. Y mientras un hombre tenga deseo de pecar, el hombre no va a apartarse del pecado. No porque no haya hecho Cristo lo que haya hecho. Cristo lo hizo. Cristo libertó a todos. ¿Todos creen? No. Entonces, fíjate el requisito. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Es por eso que hoy la verdad no es conocida. ¿Por qué? Porque los hombres no permanecen en su palabra. Para conocer la verdad, se tiene que permanecer en la palabra. Y al permanecer en la palabra, conocerás la verdad. Haz de cuenta que la verdad está escondida detrás de permanecer en la palabra de Dios. Hazte cuenta, el Señor Jesús viene, te limpia de tus pecados, te trae a la palabra, te enseña, esta es mi palabra, quiero que obedezcas a esta. Tú habitas en la palabra y eso te lleva al conocimiento de la verdad. Y al conocer la verdad, entonces eres libre. Entonces esto me enseña que todo aquel que no permanece en su palabra no es libre. No es libre. Pueden decir lo que quieran. Pueden permanecer en la religión que quieran. Pueden gritar a los 4 vientos que la doctrina que tienen es la verdadera. Pueden jactarse de ser los santos de los últimos días, pero si no permanecen en la verdad, si no permanecen en la palabra, no conocerán la verdad. Conocer la verdad tampoco se trata en la forma de saber. Conocer la verdad es hacerse uno con Cristo. Si nos entendemos, hacerse uno con el Señor, con el Mesías, con el Salvador, hacerse uno, y como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora hago en la carne, ya no lo hago yo, sino Cristo quien vive en mí, Él hace la obra. Eso es lo rico. Y eso es lo que no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Porque tus mismos predicadores se han encargado de predicarte mentiras. Los que supuestamente te guían al camino de santidad y te están llevando para con Dios, esos son los que te han dicho que mientras tú estés en la carne no vas a dejar de pecar. Esos son los que te animan, te dicen, levántate, campeón, guerrero, levántate como soldado, levántate y levántate y levántate. Y ellos mismos no se levantan de la maldad. Ellos mismos no permanecen en la palabra. ¿Por qué? No podemos. Señor, yo quiero permanecer en tu palabra. Si quisieras, lo harías. Eso es hipocresía, de decir que quieres permanecer en su palabra, pero no permaneces.
Estamos hablando entonces de que si vas a permanecer y es un requisito. Por eso dice, sí, como diciendo, si no, no me vas a conocer. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí vemos en realidad quién es discípulo, no el que anda pregonando, yo soy discípulo de Cristo, yo sigo al Señor, el Señor es mi Dios y todo eso. No, aquí miramos con pelos en la mano, con realidad de que el que conoce, el que verdaderamente es discípulo de Cristo, permanece en la palabra. Permanecer en la palabra significa no pecar. Te guste o no te guste, significa no pecar. Porque si tú te desvías y quebrantas cualquier mandamiento que está escrito, el que quebranta un solo punto de la ley, quebranta toda la ley. Para eso vino Cristo, para que nosotros por Cristo pudiéramos vivir en perfecta santidad y no tuviésemos que estar teniendo problemas con la ley. Pero por cuanto el hombre hoy sigue pecando, nunca llega al conocimiento de la verdad, pero siempre están aprendiendo. Están aprendiendo porque para los hombres hoy lo muy bonito, lo muy rico es estudiar la palabra, es hacerse doctores de la misma y piensan que el tener mucho conocimiento de la palabra, eso ya los va a llevar al cielo. No, eres un pecador a sabiendas, porque sabiendo lo que está escrito, habiendo estudiado una y otra vez, habiendo encontrado la definición de la palabra original en el hebreo y arameo y el griego, aún así conociendo los orígenes de la palabra, todavía pecas. Toma nota. ¿Tú crees que tu conocimiento te hace santo? No. La permanencia en mi palabra, eso es lo que te hace ser su discípulo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Ahora entiendo el problemón, por qué los hombres no son libres. Porque aunque profesan sus religiones y profesan de que yo tengo relación con Cristo, de que Cristo no es religión, Cristo es mi Salvador y todo ese tipo de cosas, de que Dios es mi Padre, sí, hipocresías, siguiendo a Dios de labios nada más, jactándose de que Dios es su Señor, si bien no le obedecen, si bien pecan contra Él. Dios dice que no codicies, codicias. Dios dice que no adulteres, adulteras. Dios dice que hables la verdad y que sigas la verdad y no la sigues. Dios dijo que creas en Él y no crees en Él. ¿Y cómo te enseño que no crees en Él? Fácil. Fíjate. Para que veas tú, nada más, con tus propios ojitos, lo que Dios hizo. En cuanto a libertad se refiere. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué dice obedecéis? Si os sometéis, ¿quién se somete al pecado o quién se somete a la justicia? El hombre. Tú no puedes decir, no estaba en mi corazón, no quise hacerlo o cosas así. Es el hombre quien se somete al pecado a obedecerlo o se somete a la justicia, todo basado en los deseos de su corazón. Si tú te sometes al pecado es porque tú tienes deseos. Todos los que pecan, cada hombre que peca, peca porque tiene deseo en su corazón de hacer el pecado. Y por eso va y lo hace. Aquí no pecan, ay, es que el diablo, hermano, ay, me cayó la... No, cada uno peca por su propio deseo. Claramente lo dice. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos y a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Sí lo ves? Ahora, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No puedo darte ese crédito porque no han obedecido de corazón. ¿Sí? Los que ya hayan obedecido de corazón permanecen en la palabra y no pecan. ¿Cómo sabes si realmente has obedecido de corazón? Cuando ya no te entregas. Obedecer de corazón significa que en tu corazón únicamente hay deseos de justicia. ¿Sí?
Por eso el hombre peca, porque en su corazón hay deseos de maldad y cuando en el corazón hay deseo de justicia, únicamente va a obedecer. Por eso es que luego en sus reuniones, en sus iglesias, como ustedes le llaman, hay mucho sueño, mucha pereza, apatía, estupor, desánimo. ¿Por qué? Porque el deleite no está en las cosas de Dios. Se traen sus cuerpos muertos a sus famosas iglesias, se sientan. Los predicadores vagos tienen que traer payasos para animarlos. Ya los predicadores ya no saben qué hacer para animar al pueblo. Pues ¿cómo lo van a animar si sus deseos están en la maldad? Pero vienen a la iglesia y se andan durmiendo, como ustedes le llaman, se andan durmiendo. Pero andan allá en sus deleites, con los ojos bien despiertos, bien atentos a todo. Ay, miran aquí, miran allá, nada de que se duermen. Pero acá se duermen. ¿Por qué? Porque no tienen el deseo en lo santo. Y eso comprobado. Es la forma de vida de las iglesias modernas hoy en día. Y los que le ponen atención tienen que forzarse a sí mismos para ponerle atención. Fíjate el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Libertados, para que veas. ¿Qué dice? Libertados. O sea, ¿qué significa libertados? Bueno, vamos a ver qué dice el diccionario, así para en tu propio idioma veas lo que se dice libertados, como lo que significa libertados. Libertado, sin sujeción. O sea, libre, rescatado, liberado. ¿De qué? Del pecado. Claramente dice ahí. ¿Qué me enseña? Bueno, Romanos 6, 18 me enseña que todo aquel que tiene en su lengua que es hijo de Dios, que siguen a Dios y que lo honran y que le están al servicio de Dios y pecan, son incrédulos. Y los incrédulos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la verdad. Búscalo en la Escritura. Sí, el pecado más grande es la incredulidad. Porque si tú creyeras, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Un siervo, si un hombre es siervo de la justicia, ¿qué es lo que hace? ¿Únicamente justicia o hace lo malo también? Si hace lo malo, ya no es siervo de la justicia. Está sirviendo a dos amos. Jesús lo dijo, no puedes servir a dos señores. Entonces, libertados, esto es para que tengas fe. Para aquellos que de verdad desean desde lo más profundo de su corazón vivir sin pecado en esta tierra. Para ustedes les digo, esto es una ancla. Palabra garantizada, es imposible que Dios mienta, escrito está en blanco y negro, y libertados del pecado. Libertados significa que eres libre, ¿sí? Rescatado, liberado. Y si dice del pecado, ¿qué significa? Si yo soy libre del pecado, significa que yo soy libre del adulterio, de la fornicación. Libre, ¿qué significa entonces? Que el adulterio ya no me apetece, que la fornicación no me apetece, que la inmundicia, la lascivia, la envidia, los pleitos, los celos, las contiendas, las borracheras, las orgías, los asesinatos, todo eso, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los pensamientos inmundos, Dios me libra de todos esos. ¿Cómo me liberta? Como te dije antes, arranca la maldad de mi corazón para que de esa manera, desde mi corazón, yo no ande deseando las cosas de la tierra. Y esa es la verdadera libertad. No necesitan retiros. No necesitan que alguien les ande imponiendo manos. No necesitan pagar grandes cantidades de dinero, traer sus diezmos y al alfolí y todo eso para ser libres del pecado. Eso lo hacen después de la libertad. Entonces, lo único que necesitan es creer. Libertados está en pasado. Libertados, ¿qué significa? Ya. ¿Cuándo? Ahí atrás. Cuando el Señor Jesús fue levantado de la tierra, como te leí en Juan. Cuando fue crucificado, allí libertó a los hombres del pecado. Tú todavía no nacías. Y ya el Señor había pagado por tu libertad.
Y la generación que aún no nace, ya el Señor ya pagó por su libertad. Él hizo libres a todos los hombres de pecado, del pecado. ¿Para qué? Para que ya no sirvan más al pecado. El que ahora sirve al pecado, lo sirve voluntariamente, sí, y lo sirve porque es incrédulo. Hablando específicamente de los que se llaman cristianos o en alguna manera siguen la religión o cualquier religión que tenga en cierta forma a Dios, el creador de los cielos y la tierra como Dios, que no esté viviendo perfectamente libre de pecado, es porque es incrédulo, porque no ha creído lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué vida tan rica se viviría en esta tierra si mínimo los que profesan al Señor fueran verdaderamente libres del pecado? Pero no, ahí andan de hipócritas. Ustedes, predicadores, cierren la boca. Por favor, cierren la boca. Si no saben lo que tienen que hablar, no hablen. Se defienden más callados que en lugar de estar enseñándole a los hombres que son esclavos del pecado. Es una herejía. Todo aquel que te diga que mientras estés en la carne vas a pecar es un hereje. Te está enseñando herejías diabólicas. Es un predicador del diablo, no de Dios. ¿Por qué? Porque te está diciendo contrario a la palabra. Dios dijo que venimos a ser libertados del pecado, y estos herejes te dicen que mientras estés en la carne vas a pecar. Por favor. Y tú, leyendo la Escritura también, amén. Comezón de oídos, no quieren dejar de pecar, pero sí tienen sus iglesias llenas de gente vaga que no quiere vivir en santidad, y los mismos predicadores, nada más para tener una posición o un título, y ya con eso se dan por servidos, están haciendo leña para el infierno a ustedes mismos y a la gente que te está siguiendo. Porque si no te arrepientes, si no crees lo que te estoy hablando, vas a morir en tus pecados y no vas a poder llegar con el Señor Jesús, de acuerdo como te leí en el Evangelio de Juan. Pueblo, esto no es un juego. Dios no está jugando a ser cristiano, no está jugando a salvar gente. Aquí el asunto es, si tú no crees en su palabra, tú vas a morir en tus pecados. Y todo aquel que siga pecando es porque es incrédulo. Fácilmente. Que está creyendo las mentiras de los famosos predicadores, todos mentirosos, que dicen, todo aquel que te diga que mientras estés en la carne no vas a dejar de pecar, que en cualquier manera te promueva el pecado, no proviene de Dios, porque Jesús dijo una cosa bien rica: el que conmigo no recoge, desparrama. Si te enseñan cualquier cosa en cualquier manera, no necesariamente las partes esas que utilizo de mientras estés en la carne no vas a dejar de pecar, pueden, si te predican, por ejemplo, prédicas motivacionales, eso no es de Dios. Si te predican la autoestima, bajo estima, no es de Dios. Si te predican que luches en tu fuerza, no es de Dios. Si te predican prosperidad, tampoco. Esas son unas cuantas para mencionar, pero hay un montón de herejías y yo me las voy a ir tumbando de una por una. Y el Señor está trabajando y abriendo los ojos de aquellos que les quieren ser abiertos, y los que no, pues permanezcan en su pecado. Yo no tengo nada que ver. Como te dije antes, no me beneficia ni me perjudica que te santifiques. El único beneficiado de creer la palabra de Dios eres tú. Con todo y eso, te lo explico claramente. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Ahora, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Estás haciendo eso. En otro tiempo usaste tu cuerpo para hacer pecado, y ahora ¿para qué lo estás usando? Muestras con tus propias acciones tu incredulidad. Tus acciones, como te lo he dicho, te lo he estado diciendo a través de los días. Aquí no se trata del evangelio que tú estás escuchando y que es la verdadera doctrina, no. Es tu forma de conducta. Es tu forma de ser. Son las palabras que salen de tu corazón, son los pensamientos, son las intenciones de tu corazón y las obras que haces, las que dan testimonio de quién eres hijo. El Señor Jesús les dijo a ellos que eran del diablo. Dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué tal? Esto lo dijo el maestro. No digas que eres libre si en realidad estás siendo esclavo del pecado. ¿Puedes ser libre? Claro, pero no por decir, sino por creer de verdad y ser verdaderamente libre. Sí, aquí no son labios, es verdad. No puedes, como hoy en día muchos lo dicen, de hecho lo confiesan bastante, no.
y le ponen a sus iglesias, a sus iglesias libres en Cristo, libertados. Jesús nos libertó, Él pagó el precio y toda esa habladuría que hablan, pero no creen nada. Si creyeran mínimo una mitad de lo que hablaran, sus vidas sería diferente. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. ¡Pum! Así que todo aquel que está pecando es esclavo del pecado. Y guáchale aquí, fíjate. Versículo 35 de Juan 8. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Qué tal? Así que pecadores, es tiempo que le paren con el pecado, porque de acuerdo con las palabras del Maestro, el Creador de los cielos y la tierra, el que está centrado en el trono y el que vendrá con gloria en el día último, este dijo: el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién es el esclavo? El que peca. ¿Por qué? ¿Por qué lo ve como esclavo? No es porque los hombres aquí normalmente ven: ay, necesito liberación. Creen que son esclavos cuando son esclavos por amor. Son esclavos por amor a la inmoralidad, al sexo, a la lujuria, a las drogas, a toda la maldad interna. Son esclavos por amor y creen que son esclavos y no se pueden liberar. No, nadie es esclavo, y se los digo para el récord. Desde el momento en que el Señor Jesús murió en la cruz, los años que sean hacia atrás, hoy en día, desde allá hasta ahorita y para adelante hasta el fin, hasta que se acabe esto, hasta el día último, nadie es esclavo del pecado. El que peca es porque le encanta. ¿Sí? Si nos vemos, pueblo, y el esclavo, que te quede bien claro, para que no anden ahí con sus cosas de que me voy con él, yo no me quedo, y que allá nos vemos y vamos escalando peldaños. No vas escalando peldaños. El esclavo no queda en la casa para siempre. Tienes dos opciones. ¿Sí? Te apartas del pecado y crees que el Señor Jesús te hizo libre y te apartas del pecado. Crees que Él te libertó del pecado. Cuando te habla de libertad del pecado, quiero que entiendan bien esto. Te libertó de los deseos de pecar. ¿Sí? Y te lo voy a seguir hablando a medida que pasen los días. Te libertó de los deseos de la carne y de las pasiones de la misma carne, para que tú puedas en realidad vivir totalmente libre. ¿Sí? Los hombres piensan que, ay, el Señor me libertó por fe, hermano, pero se sigue entregando la inmundicia. No. Y esta es la corroboración, que Dios viene y arranca la inmundicia de los corazones, y así es como Él hace a los hombres libres. Crucifica la carne, el viejo hombre, y nace un nuevo hombre de agua y del Espíritu, y ese hombre nacido de agua y del Espíritu viene de arriba. No viene de la carne ni nada, viene de arriba. Por cuanto es de arriba, le encanta lo santo. Y de esa manera es que los hombres son libertos. Pero como sus predicadores igual se concentraron en el famoso mensaje de nacer de nuevo, pero no se concentraron en nacer de agua y del Espíritu, dijeron como un evangelio a medias: os es necesario nacer de nuevo, pero se les olvidó: os es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y como no lo entendieron, dijeron: ese es el bautismo. No es fe. Fe, creer las palabras del Señor Jesús, creer en la palabra, eso es el agua. ¿Sí? Y el Espíritu, al cuanto crees el agua, el Señor te da de su Santo Espíritu. Eso los hombres no lo dan, no han podido darlo. ¿Por qué? Regresamos, porque no permanecen en los mandamientos de Dios, porque no son verdaderamente sus discípulos. ¿Sí? No lo son. Bueno, fuera, no es que yo no quiera que no sean. Por supuesto que sí, entre más obreros mejor, pero no estás ayudando. Estás destruyendo, estás despilfarrando. Sí, no estás edificando como te hacen creer o crees. Si estás edificando en hojarasca, ¿de qué sirve un edificio, una casa de hojarasca? Así que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Pero ahí es donde viene otra vez el engaño. Somos hijos. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, pero tampoco creen. No, yo sí creo, porque lo leí en la Biblia, lo menciono. Yo sé, yo soy hijo de Dios. Los hijos de Dios hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Es tu fe y tus obras igual? ¿Tu fe y tus obras están alineadas, están unificadas? ¿Lo que tú crees, eso haces? No. Y ese es el problema.
Si tú vas a creer que eres hijo de Dios, cree, pero cree con todo tu corazón y corrobóralo apartándote de la maldad, viviendo en libertad del pecado, viviendo en libertad de los rudimentos del mundo. ¿Sí? Por eso es que hoy en día miras música cristiano-pagana, todos los rudimentos de la Iglesia Católica, en su mayoría observados por los cristianos, los rudimentos del mundo, ¿sí? Las corrientes del mundo, la forma de ser que el mundo tiene. Los que se llaman cristianos hoy en día están infectados de la forma de conducta, hasta usan los mismos métodos que usan los inconversos para vivir sus vidas y luego dicen que Jesús es su Señor. Nada más porque van a una iglesia y se van a dormir. Cosas raras. Entonces, el Señor dice, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¡Pum! El maestro de nuevo, garroteándose a todos los cristianos que quieren hacer, que dicen que hacen la voluntad de Dios, pero hacen lo malo. ¿Sí? Esos versículos no son tan famosos como el Señor ensanchará tus estacas, como, yo sé los planes que tengo para ti, planes para bendecirte, para tu bien y no para tu mal. Eso no es tan famoso como esos versículos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron, le dijeron, nuestro Padre es Abraham. ¿Qué dicen ahora? Nosotros somos hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. ¿Y quién te está garroteando? Y no me echen la culpa a mí. Si fuesen hijos de Dios, las obras de Dios harías. ¿Sí? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Si nos vemos. Los que son de Dios, las obras de Dios hacen. De hecho, tenemos mandamiento de andar en esta tierra como Dios anduvo. Como Dios anduvo, man. Tenemos mandamiento de ser santos como Dios, y Él es 3 veces santo. Tenemos mandamiento de ser perfectos como nuestro Padre, y Él es. ¿No dicen ustedes, Dios es perfecto? Todas las obras que Dios hace perfectas, excepto tú. ¿No te pudo perfeccionar a ti? ¿Incrédulo? ¿Hasta cuándo vas a vivir en esa incredulidad? ¿Hasta cuándo vas a andar batallando queriendo dejar el pecado por tus propios esfuerzos? Esa es otra cosa que enseñan mucho, a esforzarse. No es por fuerza ni por espada. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual me ha dado, que en realidad nos hace libres del pecado a todo aquel que en Él crea. El que cree tiene vida eterna. El que no cree no tiene la vida. Así que, pueblo, fe. A creer, y a creer las palabras. Deja de estar creyendo las herejías de los hombres, porque esas, sí las crees de volada. Eso he notado mucho, que cuando los hombres dicen algo, luego lo creen. Pero cuando Dios te dice, no lo crees. Y tomen nota. Y por favor, pastores, Dios no tiene nada en contra de ti. Él está buscando que te arrepientas. Sí, es lo que Él quiere. Lo único que quiere darte es vida. Lo único que quiere es que te arrepientas de tus pecados e instruyas al pueblo bien. ¿Sí? Que los instruyas en justicia y en santidad, y por el Espíritu de Dios, que sea el Espíritu de Dios en ti, para hablándole al pueblo, para que el pueblo se santifique de verdad. No que estés enseñando doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, afiliados a organizaciones, y los hombres se ponen sus doctrinas y credos y ya con eso, porque no se pusieron esa, ¿no? Porque no ponen el que hace las obras del diablo, es del diablo. ¿Sí? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces les dijo otra vez, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, de mí mismo, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El que es de Dios ama a su prójimo, ama a sus enemigos. El que es de Dios me ama, porque al final del día soy tu prójimo. Y no hipócritamente, como luego dice, estoy orando por ti para que esto y lo otro, para que me enseñen la doctrina de ellos. No oren para que Dios me enseñe doctrinas de hombres, porque no me las va a enseñar. Tus oraciones no van a ser contestadas.
Sí, si vas a orar, ora para que el Señor abra las puertas para seguir predicando con denuedo la palabra viva y seguir tumbando becerros y abrirle los ojos del entendimiento y sacarlo a los hombres de la potestad del diablo y traerlos a la potestad de Dios por medio de la locura de la predicación. ¿Sí? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso es que mucha gente no me entiende. ¿Por qué no quieren escuchar lo que estoy hablando? Por eso dicen, ay, ese amigo nada más está condenando, puro condena, es un hijo del diablo. No pueden escuchar las palabras. ¿Por qué? Claramente dice aquí, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Muchos se molestan. Yo te digo abiertamente, no he tenido ni un solo problema con la gente inconversa. Ni uno solo. Nadie de los inconversos de que no practique ningún ateo, por ponértelo de esta manera, ha venido a reclamarme. Excepto los que dicen que siguen a Dios. Católicos, cristianos, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, protestantes, pentecostales, apóstoles y profetas. Tú nombra, todo el mundo me regaña. ¿Por qué? Nada más porque se da testimonio que sus obras son malas, porque en su mayoría quieren proteger el asunto de querer seguir viviendo en pecado. ¿Por qué un hombre, cuando el Maestro pagó y nos libertó del pecado, por qué un hombre defiende el derecho de pecar y lo publica a los cuatro vientos? Si tú quieres pecar, ve y peca, pero no le sirvas de tropiezo a otros que quieran vivir en santidad. Si nos entendemos. ¿Por qué no pueden entender eso? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso no se entiende el lenguaje, por eso no se entiende el camino de la perfección, por eso no se entiende luego el bautismo, por eso no se entiende que se tiene que vivir en santidad sin pecado en esta tierra. ¿Por qué? Porque son de vuestro padre el diablo. Ay, con todo y eso, hey, buenas nuevas. Jesús todavía no ha venido, las puertas de salvación aún están abiertas, hoy te puedes arrepentir. Y esto es seguro, todo aquel que esté pecando no tiene a Dios en su corazón y no va a permanecer en la casa para siempre. Está en tus manos. Esto no es para que te sientas, ya estoy condenado, ya me condenó, ya no hay salvación para mí. No, sí hay. Arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos, aparta tu pie del mal, ven a Jesús, vive en el Espíritu y por el Espíritu y tendréis vida eterna. Pero si tú quieres permanecer en tus pecados, no te hagas la víctima diciendo, ay, estoy condenado, ese fulano me está condenando, no es de Dios porque me condena. No, tú te condenas a ti mismo por tu propia conmiseración, hacerte sentir condenado. Son tus acciones las que te condenan, no yo. ¿Tengo yo algún tipo de poder? Cuando el Señor Jesús dijo, no condenéis, era como allá atrás cuando iban a condenar a la señora adúltera, le iban a matar a pedradas. Habían tomado su decisión de matarla porque así estaba escrito en la ley y estaban condenándola. ¿Sí? Condenar al inocente o dar falso testimonio es cuando estás dando testimonio contra una persona que no es real. O condenar es cuando lo van a matar, ¿sabes qué? Pum, como los jueces en esta tierra que condenan a las personas a la muerte por causa de sus pecados. Eso es condenar. ¿Sí? Yo no tengo poder para condenar a nadie como para mandarlo al infierno. El único que puede mandar tu alma al infierno es Dios. Y a Él no le temes. ¿Sí? Dios sí puede agarrar tu alma y mandarla al infierno por la eternidad. Y de Él no estás preocupado. Pero acá sí estás preocupado. No me condenes, no me condenes. ¿Cómo yo puedo condenar a un hombre al infierno? A ver, díganme. Tuercen la Escritura. Sí, aquí en la tierra pueden condenar a las personas si no les dan la oportunidad de arrepentirse. Es lo que el Señor Jesús dijo. Porque allá atrás los judíos mucho lo hacían. Tipo como cuando Jezabel mandó matar y levantaron unos testigos falsos para matar al hombre que no le quiso vender la viña a Acab. Y esos fueron testigos falsos y condenaron al inocente. ¡Pum! Se fue. Ya no tuvo más oportunidades. Eso es condenar. Aquí te estoy tocando trompeta para que te arrepientas de tus pecados. No estoy condenando a nadie porque no puedo mandar a nadie al infierno. Pero Dios sí puede mandar tu alma al infierno por causa de que tú rehusas creer. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo y se lo recuerdo yo. A aquellos que no me quisieron como rey, tráemelos acá y decapítalos enfrente de mí.
¿Por qué crees que el anticristo, cuando en los días finales, va a decapitar gente? Y el Señor Jesús, cuando viene también en el día final, también va a decapitar. Hay unos santos que fueron decapitados por causa del Evangelio, pero hay otros que van a ser decapitados por causa de su incredulidad. ¿Sí? Aquí el cuerpo físico en realidad no sirve de nada, por así decirlo, en cuanto a salvación se refiere, porque tanto santos como pecadores, el cuerpo se va a quedar. Así que lo que quiero que entiendas, que el Señor Jesús dijo que aquellos que no me quieren como rey, tráelos acá y decapítalos en frente de mí. Esto no es cualquier cosa, pueblo. Cuando tú te vas tras el pecado, tú estás dando claro testimonio que te importa más el pecado que Dios. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.